Dime, don Calanchoe, ¿qué plantas puedo utilizar para evitar el desgaste de cartílago? Hay que entender primero que el desgaste de cartílago tiene dos vertientes, ¿sí? Una vertiente física, una vertiente mental, emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que manejamos nosotros? Salud física, mental, emocional y espiritual. Vamos a ver primero la vertiente mental espiritual. Cuando hablamos de, de huesos, ¿sí? Cuando hablamos de los huesos, estamos hablando del soporte de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, si no existieran los huesos en nuestro cuerpo, pues seríamos como pulpos, ¿sí? Seríamos aguaditos, ¿sí? Porque no tenemos ese soporte. Lo que nos hace que estemos rígidos son los huesos. Entonces, cuando hay un daño en los huesos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la estructura de nuestra vida? ¿Cuál es el eje de nuestra vida? Los huesos nos mantienen rígidos, nos mantienen erectos, ¿no? Fuertes, ¿no? ¿Qué es mental y emocionalmente? ¿Qué es lo que me mantiene así? Ya, quitando los huesos. ¿Qué me mantiene así? ¿Acaso es mi carrera? ¿Lo que yo estudié? ¿Acaso es el dinero? ¿Sí? Entonces aquí habría que ver cuál es preguntarme, ¿cuál es el eje de mi vida? ¿Cuál es la fortaleza de mi vida? ¿Qué es lo que mantiene, qué le da soporte a mi vida? Esa es la gran pregunta que ocupas. Si tú traes un problema de huesos, ocupas preguntarte, ¿cuál es el soporte de mi vida? Ahora, ya contestaste esta pregunta, te pido que te des la oportunidad. Si tienes un problema de huesos, es muy importante que contestes esta pregunta. ¿Cuál es el soporte de tu vida? A nivel mental, emocional, espiritual. ¿Cuál es el soporte? A nivel espiritual, tu fe. ¿Qué es para ti la fe? La fe es cuando crees sin ver, ¿sí? La fe es cuando tienes la certeza. Yo sé que Dios me ama, lo vea o no lo vea, me ama y me lo demuestra constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el eje de tu vida? El soporte de tu vida a nivel mental, emocional y espiritual, sin físico, ¿no? O sea, vamos a quitar el físico ahorita. Pero ¿cuál es tu soporte en estos tres niveles? Contéstate la pregunta, escríbela, no hagas trampa. Ahora, cuando tienes un problema de huesos, es porque ese soporte de tu vida se está desboronando, ¿sí? Se está desboronando a nivel emocional, mental, espiritual. Entonces hay que trabajar en ese aspecto, ¿sí? Hay que trabajar en ese aspecto para que tus huesos dejen de desboronarse. Porque aquí la sanación es en 4 aspectos. Entonces hay que trabajar ahí. Si es el dinero, ¿por qué sientes que se está desboronando tu estructura económica? ¿Acaso no estás trabajando? ¿O acaso no trabajaste? Ahorita va a haber muchos videos que yo voy a subir donde vamos a hablar de la vejez, de la salud en la vejez. ¿Por qué les empiezan a romper los huesos a las personas mayores, a los viejitos, ¿sí? A los ancianos, a los de la tercera edad, a los adultos mayores, como quieras llamarle, ¿sí? ¿Por qué se empiezan a romper los huesos en ellos? Hay que ver su estructura económica, hay que ver su estructura de familia. ¿Dónde está el error? La enfermedad es un error, la enfermedad es un resultado de errores que hemos cometido durante muchos años. ¿Sí? Si tú llegas anciano y no tienes dinero, pues significa que durante toda tu vida no ahorraste. Significa que durante toda tu vida no estuviste dejando, o sea,
invirtiendo lo que tú ganabas, irlo invirtiendo. Hay personas que ahorran, un ejemplo, en el trabajo. Estás en un trabajo donde te van a dar una pensión, cuando ya llegues adulto mayor, te van a dar una pensión. Estuviste ahorrando, le estuviste invirtiendo porque seguiste en ese trabajo. Si te hubieras salido de ese trabajo, hubieras perdido esa pensión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una persona que llega sin dinero a su vejez? Es porque no está muy fuerte en la cuestión económica. Y ojo, no te voy a decir que tengas un problema de dinero. El otro día les comentaba el de mi amigo que su papá fue millonario, su abuelo fue millonario, mueren los papás en un accidente, él es el único que no murió en ese accidente de su familia, entonces toda la herencia de su familia le quedó a él. Entonces fue una persona millonaria, papá millonario, él era millonario y se dedicó a tirar el dinero, ¿sí? Borracheras, viajes, malos negocios, mujeres, no, o sea, sí, se la pasaba yendo a la disco y llegaba a un antro, ahorita le llaman antro, en aquel tiempo eran discotecas, llegaba y decía, yo invito a todos, y entonces la cuenta pues era grandísima, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fuimos a un evento, a un lugar, estábamos en un movimiento católico y fuimos a tomar la copa con los cuates, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando era soltero, ¿no? Hace más de 25 años. Entonces, no, más tiempo, porque todavía ni siquiera estaba yo con mi novia, o sea, no, con mi esposa. Entonces, hace 28 años, 30 años de esto que le estoy platicando, ¿sí? Él llegó y él dijo, yo pago. Y nos invitó a todos. Entonces, y después decía yo, bueno, hubiera pedido otra copa, ¿no? No, pero yo nomás pedí porque una copa y esta copa, creo que estaba el 2 por 1, entonces eran 2 copas, ¿no? Entonces, y él invitó. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que esta persona nos pueda invitar a todos? ¿Cuánto dinero tiene? Y ya después pasó el tiempo y me decía, ¿sabes qué? Estoy en la quiebra, ¿sí? Estaba en la quiebra esta persona. Oh, perdón, permítanme porque creo que está aquí esto mal. A ver, permítanme. Ocupo poner un cable. Bueno, déjenme cambiarlo acá. Se va a quedar sin pila esto. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Perdón. Es que me va a quedar sin pila. Ok. Me dijo, estoy en la quiebra. Ya solamente de todo el dinero que tenían mis papás, me quedan 5 millones de pesos. 5 millones de pesos mexicanos. Y le estoy hablando de hace más de 25 años de esto. Entonces, para mí era un mundo. Yo creo que en toda mi vida nunca iba a juntar 5 millones de pesos, ¿no? Ni trabajando toda mi vida podría juntar eso. Y él me dijo, ya estoy en la quiebra, ya no tengo dinero. Solamente me quedan 5 millones. Entonces su concepto de riqueza eran mucho dinero más. 5 millones de pesos para mí, podría vivir yo toda mi vida con ese dinero, pero para él era vivir en la miseria. ¿Sí? Entonces el concepto de dinero es personal. Cada persona podemos decir, si tengo dinero, no tengo dinero, cuánto dinero es para unos mucho. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Con 1 millón de pesos puedo vivir toda mi vida. Pesos mexicanos. En otros países, bueno, 1 millón es otra denominación. Pero vamos a ver el ejemplo, ¿no? Y entonces hay personas que dicen, con 1 millón de pesos puedo vivir toda mi vida de una forma pues tranquila. O sea, no te digo con grandes lujos, pero otras personas 1 millón de pesos se la pueden gastar en un mes. Ganar ese dinero no es lo más adecuado. Entonces, aquí estamos hablando de la estructura. Cuando tienes un problema estructural, ¿cuál es el daño? ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a tener un problema de las articulaciones, es
¿Por qué no quiero cambiar? Las articulaciones donde se juntan los cartílagos, normalmente están las articulaciones, o sea, juntan hueso con hueso. Entonces ahí está el cartílago, un cartílago acá, un cartílago acá, y entonces son las articulaciones, es lo que la bisagra, como quien dice, vamos a llamarle, la bisagra. Entonces cuando empiezas a perder ese cartílago de ahí, pues significa también que nos habla de la flexibilidad. Veo que tengo un problema en la vida y no tengo la capacidad o no quiero cambiar mi vida. Y ahorita lo que tenemos que hacer es, vamos a ver, ¿qué es la evolución? La evolución es adaptarte a los cambios y tienes que adaptarte a los cambios lo más rápido posible. El que no se adapta a los cambios, pues empieza a tener problemas. Sobre todo esto lo vemos en la computación. Un lenguaje que ahorita, o lo que ahorita estábamos viendo en la computación, el próximo año ya va a estar superado. Ya aquellas personas, aquellos que estudiamos, yo soy técnico en informática. Cuando salí de la prepa, hace 30 años, salí de la prepa y como técnico en informática, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros llevamos un lenguaje que se llamaba, DBase 3, empezaba el DBase 4. Los que saben de programación van a decir, bueno, ¿era cavernícola o qué? Bueno, DBase 3, DBase 4 fue el cambio. Había un lenguaje que aprendimos que se llamaba DAC Fácil Palabras. Este DAC Fácil Palabras después evolucionó para WordPerfect y después esto evolucionó para Word, para hacer una carta. Entonces, antes nosotros las cartas las hacíamos en DAC Fácil Palabras. Entonces, si van la historia más o menos, estoy hablando hace 30 años en computación. Luego veíamos uno que se llamaba Lotus 1, 2, 3, que esto evolucionó después al Excel. Y el Excel hace maravillas. Es más, yo aprendí Excel después de la universidad y ahorita hace maravillas el Excel. La comparación de cómo yo aprendí el Excel, yo no sé usar el Excel ya, porque ya hace maravillas ese lenguaje, ¿sí? Y bueno, hace 30 años nunca pensaríamos lo que hace el Internet. Ahora con la inteligencia artificial, de un año a la fecha, esto de la inteligencia artificial ha cambiado el mundo. Entonces, si no te adaptas a todos los cambios que está viendo en la vida, pues empieza a morir. Normalmente en tu vida, ¿cómo te adaptas? Una persona que de repente es soltera, de repente se cambia a ser casada, entonces tienes que adaptarte a la nueva vida. De repente duermes sola en tu cama y de repente ya hay una persona que está invadiendo tu cama y tú invades la cama de la otra persona, entonces tienes que adaptarte a vivir en pareja. Y si no te adaptas, pues al poco tiempo se divorcian porque no se adaptaron a vivir juntos. La persona que es, un ejemplo, cuando quedan viudos, tienes que adaptarte a vivir tu nueva vida, pero ahora sin el ser amado. ¿Qué cambios tienes que hacer? Cuando vives con tus hijos y de repente ya no están tus hijos, porque tus hijos van a volar. Tus hijos te los prestan un ratito y cuando ya terminaron la carrera, cuando ya tienen un trabajo, los pones en el bordito como los pajaritos. Mamá pajarita y pone sus pajaritos cuando ya tienen plumitas, los pone en la orilla del nido y le da una patada. Órale, a volar. Váyanse. Y lo mismo pasa con los hijos. Tienen su carrera, tienen ya un trabajito, los pones en la orillita del nido y un pequeño empujoncito y a volar, hijitos. Porque nomás fue un ratito lo que estuvieron contigo. Pero eso es pensar que solamente son por un momento. Claro, tus hijos van a seguir viéndote, tú los vas a seguir amando, todo. Pero los dejas volar. Pero muchas personas no se adaptan y empiezan con problemas de artritis, empiezan con problemas de osteoporosis. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a estos cambios que tiene la vida. ¿Sí? Tanto a nivel emocional, tanto físico, mental, emocional, espiritual, no se adaptaron a estos nuevos cambios. Y entonces empezamos a morir y empezamos a enfermar. Cuando no te adaptas, ¿cuál es el soporte de tu vida? Cuando ese soporte de tu vida es dañado,
vas a empezar a tener problemas de los huesos. ¿Sí? Bueno, esto lo vimos a nivel mental, emocional y espiritual. En una segunda parte vamos a hablar de las plantas. ¿Qué plantas me van a poder ayudar? Y un tipo de alimentación que me va a poder ayudar para evitar los problemas en los huesos, para poder evitar problemas de las cuestiones de articulaciones y huesos. Oro y miel para ti y tu familia siempre.